After Class, capítulo 2. Los bolsillos vacíos nunca hicieron buenos negocios. Era jueves por la noche cuando recibió la llamada de un tal Nikiforov, solicitándole para una entrevista de trabajo para el día siguiente a primera hora. Suerte, ¿eres tú? Durante la breve conversación, Nikiforov se presentó como administrador de la escuela primaria Sveta. Le habló de lo interesado que estaba en incluirlo en la plantilla de profesores, pues en su currículum dejaba claro que estaba más que calificado para el puesto. Lo interrogó sobre sus credenciales de pedagogía, así que Otabek tuvo que explicar que durante la carrera de composición y orquesta se revisaban algunas asignaturas de pedagogía en diferentes niveles, por lo que estaba preparado para dictar clases a personas de segundo ciclo de enseñanza. Pero eso no lo dijo. Nikiforov pareció muy contento y le dijo con voz alegre que el puesto era prácticamente suyo, que solo debía llevar sus antecedentes personales y pasar por la entrevista para conocerla en persona. Y por eso a las 5 de la mañana del día siguiente estaba preparado y de camino a la gasolinera para llenar el estanque de su motocicleta. Iba vestido con su ropa clásica de las entrevistas de trabajo y su chaqueta de cuero de la suerte. Agradecía que el casco no arruinara su peinado, porque no quería una multa por conducir el trecho desde su ciudad a San Petersburgo sin protección. Su desayuno consistió en una barrita de cereal que pudo pagar con el vuelto de la gasolina en la estación de servicio. Mientras viajaba esquivando automóviles en la carretera, iba repitiendo en su mente todas las posibles preguntas que podían hacerle en la reunión, pensando en respuestas que podría dar y escogiendo cuidadosamente qué información iba a ocultar y cuál decir. Si le pedían referencias de su último trabajo, tendría que decir que, bueno, era ayudante de un productor en una pequeña disquera que quebró después de 5 meses en funcionamiento. Lo que más repasaba Otabek en su mente era la que él consideraba sería la pregunta más difícil. ¿Por qué está postulando un puesto de maestro ahora? Tenía pensado decir algo como: he trabajado en diferentes áreas ligadas al ambiente de la música. He pasado desde lo clásico a lo contemporáneo. He visto cómo la música nos acompaña a todos y cómo en la actualidad se considera una forma de expresión de época de cambios y más que un simple entretenimiento. Pensando en esto, es que me gustaría enseñar a los más pequeños a apreciar el mundo de la música y verlo desde otra perspectiva más que lo teórico dirigido a lo práctico. Era una basura de palabrería sin trasfondo, pero esperaba conformar a Nikiforov con eso. Incluso tenía un plan de emergencia que consistía en el proyecto de pequeños músicos. Nunca fallaba y todas las escuelas querían tener. Se aferraría con uñas y dientes a ese puesto de trabajo, sobre todo ahora que ya estaba decidido a tomar el desafío. El edificio de escuela tenía muy poco. Era más bien una enorme casa acondicionada pintada de tonos pasteles. Tenía un letrero muy bonito y colorido donde ponía el nombre del establecimiento y un colgante que rezaba que las matrículas estaban abiertas todo el año. Había un caminito de piedras en medio de un jardín repleto de flores que conducía hacia la entrada. De solo pasar por allí, Otabek sintió sus ojos ponerse llorosos y su nariz congestionarse un poco. Mierda, de seguro era alérgico a alguna de esas plantas horrorosas. Quiso pensar que aquello no era una señal divina y siguió adelante, con el casco en su mano y la chaqueta colgando de su brazo. Se presentó con el portero que lo guió hasta el interior. Al estar dentro, notó aún más el parecido a una casa que a una escuela. Se preguntó si seguían el método Waldorf o Montessori, o la mezcla de ambos. Por el tamaño del recinto, podía deducir que en realidad no había muchos alumnos, lo que era un alivio. Era una construcción cuadrada y el patio estaba en el centro. Desde el pasillo lleno de cristales podía notar cultivos de algunas verduras y una cancha para diferentes deportes. Los salones parecían estar distribuidos en las 2 plantas y por lo que había buscado en internet de la escuela, la educación solo era hasta quinto de primaria. El portero lo dejó frente a una puerta que estaba rotulada como un salón de reuniones. Ni siquiera alcanzó a tocar cuando la puerta fue abierta y un sonriente hombre alto lo hizo pasar. Otabek contó hasta 10 en su cabeza y compuso su mejor sonrisa, dispuesta a dar la mejor actuación de toda su puñetera y miserable vida. Todo con tal de conseguir el puesto. Sus antecedentes están en orden y le repito, estoy muy contento con su nivel de estudios y conocimientos, señor Altin. Nikiforov ordenó los papeles sobre el escritorio y los metió en una carpeta. Gracias por la oportunidad de aplicar a su escuela. El placer es nuestro. Como podrá notar, Sveta es algo especial en cuanto al resto de los centros educacionales y esto se debe a la razón por la que fue fundada. Le entregó a Otabek un pequeño libro que tenía el nombre de la escuela en la portada.
El proyecto partió por la necesidad de nuestros cercanos de tener un lugar donde educar a sus hijos. Queremos entregar una educación integral y de calidad, haciendo énfasis en la inclusión. Por eso, dígame, señor Altin, ¿cuál es su postura frente al matrimonio homosexual? Otabek se sintió un poco descolocado frente a la pregunta, pero respondió lo que le pareció correcto. Creo que cada persona tiene derecho a unir su vida con quien ame. Claro que su postura personal era que el matrimonio era una estupidez, fuera hetero u homosexual. Además, creo que todos tienen la facultad de formar una familia. Los niños deben tener un hogar en el que crecer y no hay ningún impedimento para que adopten. Me parece espléndido. Nikiforov se veía complacido y sonrió satisfecho. Sacó unos papeles de un archivador y se los entregó. Me complace darle la bienvenida a la escuela. Aquí tiene el contrato. Puedo dejarlo a solas para su lectura. Otabek tomó el contrato que estaba dispuesto a firmar sin leer, pero creyó que hablaría mejor de su persona si lo revisaba. Agradeció la oportunidad y cuando Nikiforov salió, se dispuso a leerlo. Era un contrato básicamente común. Hablaba de sus beneficios, las prestaciones, las cantidades de hora que trabajaría en aula, etc. Le tomó menos tiempo del que creía leerlo, así que se tomó unos minutos para pensar en lo que haría ahora. Para empezar, debía mudarse. No creía que fuera muy conveniente viajar 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, así que esa misma tarde buscaría un lugar donde quedarse. Después vería cómo lo pagaría. El sueldo sería más que generoso. Podría costearse sin problemas un apartamento pequeño, mantenerse vivo y ahorrar. Solo tendría que soportar una manada de niños y ya. Tendría que ver cómo trasladar sus pocas pertenencias y ojalá lo antes posible para no tener que pagar el depósito del siguiente mes de su departamento actual. Al salir, buscó a Nikiforov en el pasillo y le dijo que ya había firmado. No se esperó que el alto hombre lo abrazara y le diera la bienvenida. Estoy muy feliz, Altin. Es muy complicado encontrar un profesional con todo lo que necesitamos. Yuri, mi esposo y el director, estará muy contento. Que, bueno. Entonces el director y el administrador estaban casados, por eso preguntaba su opinión sobre el matrimonio. Ahora es cuando agradecía poder mantener su cara de neutralidad, porque así podía esconder su sorpresa y sus verdaderos sentimientos. Nikiforov siguió parloteando un buen rato sobre las intenciones que tuvieron al fundar la escuela, de cómo habían ido avanzando estos años, que habían conseguido un gran apoyo de la comunidad, a pesar de las políticas contra la diversidad que había en el país. Le explicó que la mayoría de los niños provenían de familias atípicas, homoparentales o no nucleares, padres y madres solteros y de alguna característica que le impedía la entrada a las escuelas tradicionales. Otabek asentía y hacía pequeños comentarios que no lo comprometían demasiado. A él le daba lo mismo de qué familia provinieran los pequeños. Al final todos eran unos pequeños monstruos irritantes. Aún así, escuchó todo el discurso. De lo fácil que fue la integración de unos niños transgéneros de ambiente de respeto, de cómo se probaba todos los días que los prejuicios eran aprendidos de la sociedad y los niños se moldeaban con ellos. Todo eso mientras recorrían las instalaciones y le enseñaban los lugares importantes. El tour finalizó en la sala de maestros, donde había apenas 2 personas, un hombre de lentes y una mujer joven embarazada que se abanicaba desesperadamente con un catálogo de tienda. Isabela, mi querido Yuri, les quiero presentar a Otabek Altin. Él será el nuevo profesor de música. La bonita mujer en estado de por allá es Isabela Yang, la actual profesora de música. Como ves, ya está terminando de cocinar a su bebé y necesita un relevo. Yuri Katsuki es el director y mi esposo. Se acercó a saludar respetuosamente a ambos personajes que lo recibieron con mucha amabilidad, demasiada amabilidad tal vez. Nikiforov se llevó a su esposo diciendo que debían ultimar detalles para el postnatal de la maestra, así que los dejó para que conversaran de la asignatura y cómo Otabek debería abordar los contenidos del curso. Se puso pálido cuando Isabela dejó caer frente a él una enorme carpeta que apenas se cerraba y de la que escapaban diferentes papeles de colores. Aquí está todo lo que necesitas por ahora. Planificaciones, evaluaciones, lista de contenidos, test, exámenes, las fichas de los alumnos y sus talentos. Son 5 cursos. Quizás crees que te volverás loco, pero créeme que no lo harás. Gracias, creo. Revisó descuidadamente la información y sintió la amenaza de un dolor de cabeza. Puedes llevártelos a casa y verlos con más calma. La mujer se acomodó en la silla haciendo espacio a su barriga y volviendo a abanicarse. Este bebé va a dejarme sin espalda. ¿Es niño o niña? Preguntó, solo por buscar conversación. Niña. Jezabela será su nombre. Y es un desastre, inquieta. No puedo esperar más para que nazca.
¿Por qué?, se preguntó en su mente horrorizado, pero solo sonrió y felicitó a Isabela. Con toda la calma del mundo, la mujer le explicó que sería el profesor encargado de segundo grado. Le contó de sus deberes, le habló de todos y cada uno de los niños. También le dijo que no se asustara con aprenderse los nombres, porque los chicos usaban un distintivo con su nombre. No supo cuánto tiempo estuvo conversando allí con Isabela, pero cuando el alboroto de una estampida se desató de la nada y pareció remecer todos los vidrios del salón de maestros, Otabek se sobresaltó. Isabela había reído y le indicó que eran los niños que habían terminado su jornada escolar. Pronto empezó el ajetreo de gritos, bocinazos de automóviles, gritos y risas infantiles, llamados de atención de los padres y un montón de ruidos que parecían salidos del zoológico. Poco a poco, la sala se fue llenando de más personas que llegaban con una sonrisa cansada y un montón de papeles bajo los brazos. El resto de los maestros. Fue presentado por Isabela a todos ellos. Agradecía que se veían de su edad, así no habría tantos problemas, además de que lucían muy diversos en todos los sentidos. Parecían provenir de distintas partes del mundo, y eso se hacía más patente a medida que escuchaba sus apellidos: Leroy, Crispino, Chulanot, de la Iglesia, Nishigroi, Babicheva, Popovich y otra Katsuki, que a lo mejor era pariente del director. Todos parecían ser relajados, y supo que podrían ser un buen equipo de trabajo, sobre todo porque acababan de sacar varias botellas de cerveza de un estante de materiales didácticos.